Himnos y composiciones del comunismo. El comunismo aún provoca gran controversia en nuestros días, puesto que una teoría social establecida por Marx y Engels en el siglo XIX se convertiría prontamente en la bandera de lucha y estandarte de muchos países, quienes decidieron adoptarlo como una forma de gobierno diferente a la del capitalismo. La música, por ello, fue un tema crucial, ya que por medio del arte podemos conocer diferentes ideas y por medio en específico de la música podemos expresar opiniones, ideas, pero sobre todo sentimientos de extremo nacionalismo, de orgullo, de victoria, de guerra y de amor. Sin lugar a dudas, esto fue muy aprovechado por los partidos comunistas, sobre todo en los tiempos de la Unión Soviética, quienes realizaron, a mi parecer y al de muchos otros, aun sin que se comparta el ideal de comunismo, que la música soviética y en general comunista que nos expresa este ideal es de las más hermosas que se han producido en la historia de la humanidad, ya que nos hablan de épocas diferentes, de épocas de guerra, de conflicto, pero a la vez de paz, de igualdad y solidaridad, de futuro y de humanidad. Es por ello que tienen merecido ser conocidas. Hoy te presento una lista de aquellos himnos y composiciones, además de dejar un link para que puedas escucharlas completamente si es que alguno de ellos te llamó la atención. Asimismo, no solo has de disfrutar un fragmento de estas obras, sino también parte de su historia, quién las compuso, cuándo y en el marco de qué hecho histórico surgieron, a fin de que puedas entender mejor el contexto en el que fueron compuestas y con ello puedas disfrutarlas aún más. Número 1. Himno de la Unión Soviética. Sin dudas, el himno de la Unión Soviética es uno de los más bellos y para algunos presumiblemente el más bello que existe. Su letra exhorta a la población rusa a seguir el ideal del comunismo que el partido de Lenin ha instaurado como una nueva esperanza en el mundo y que algún día ha de triunfar. Este himno reemplazaría otro en una época que sería la denominada Internacional, de la cual también veremos su historia. El 15 de marzo de 1944, la letra fue escrita por Sergei Mikhailov en colaboración con Gabriel Arkadievich, conocido como el Registán. La música fue compuesta por Alexander Alexandrov. Hay que recordar la época en la que se estableció como himno nacional oficial de la Unión Soviética, que fue en la Segunda Guerra Mundial, apenas un año después de las batallas de Stalingrado. En la Gran Guerra Patria, se hizo con el objetivo de motivar a los soldados soviéticos, pues se pensaba que un himno nacional sería mucho mejor o más eficiente que un himno internacional. La canción fue originalmente el himno del partido bolchevique desde 1939 con la letra de Lebedev Kumash. Número 2. La Guerra Sagrada. De pie, gran patria, de pie hacia la mortal batalla, contra las oscuras fuerzas fascistas, contra las hordas del mal. Estas son las palabras que inician esta composición que se convertiría en un himno en contra del nazismo en los días de la Gran Guerra Patria. Levántate, este es un país enorme. Este himno patriótico se sigue representando en épocas, días donde se recuerda el enfrentamiento con el nacionalsocialismo, sobre todo el día de la victoria. Se usa la Guerra Sagrada como música para la bandera rusa y la bandera de la victoria. En el siglo XXI, la Guerra Sagrada se valora como un himno de guerra, de resistencia y retribución sagrada. La letra fue escrita por Vasily Lebedev Kumash, siendo publicada en 24 de junio de 1941, a pocos días de iniciada la Operación Barbarroja por parte de los nazis. El compositor de la música fue Alexander Alexandrov, el también fundador del Coro del Ejército Rojo. Estos dos personajes ya fueron mencionados como compositores del himno de la Unión Soviética que vimos en el puesto anterior. Fue interpretada el 26 de junio de 1941 en la estación de ferrocarril Bielorruski de Moscú por el Coro del Ejército Rojo para animar a los soldados que partían al frente de guerra. A partir de ese día se emitía diariamente en la estación de radio soviética. La canción ganó gran popularidad en los frentes de batalla, ya que mantenía la moral alta entre las tropas, sobre todo en los frentes defensivos como Stalingrado y Leningrado. En la posguerra siguió interpretándose y en 2007 se interpretó en la sede de la OTAN en Bruselas, siendo bien recibida por el público quien la ovacionó. Hubo controversias por la autoría de la letra de la Guerra Sagrada, ya que se decía que había sido Alexander Adolfovich Bode y no Lebedev Kumash quien había escrito la letra de la canción en 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los tribunales fallaron a favor de Lebedev Kumash. Número 3. Smuglianka. Su traducción al español sería La Chica Morena o también La Moldava Morena. Es una canción escrita en 1940 por Yakov Shvedov y por el compositor Anatoly Grigorievich Novikov.
La composición fue encargada por la Oficina Política del Distrito Militar de Kiev para la canción del distrito y la unidad de danza como parte de una suite en honor a Grigori Kotovsky, líder que encabezó 2 rebeliones moldavas en contra del Imperio Ruso en 1905 y 1915. Compuesta basándose en los estilos de la música folclórica de Moldavia. La intención de la canción es ensalzar a las partisanas de la guerra civil rusa. La canción trata de un hombre que busca conquistar a una mujer quien precisamente es partisana, y ella convence al hombre de adherirse a sus fuerzas. En 1942 la canción fue aceptada por militares, ya que anteriormente se pensaba que las músicas militares debían hablar de lucha, de venganza o de victoria, pero la impresión cambiaría tomando en consideración canciones amorosas o líricas. En 1944 fue finalmente interpretada en el Auditorio Tchaikovsky en Moscú por el conjunto Alexandrov. Fue un éxito, llegando a interpretar la canción hasta 3 veces por petición del público. La canción se convirtió en un himno de resistencia, sobre todo para los partisanos soviéticos que luchaban en ese entonces en la Gran Guerra Patria. Después de la Gran Guerra Patria, la canción fue utilizada en la película Al combate solo van los veteranos. La película fue un éxito y fue vista por más de 54 millones de personas, lo que revivió la popularidad de la canción, a la vez convirtiéndose así en una música folclórica rusa. Número 4. Katyusha. No solo los soldados son los que sufren en una guerra, sino también aquellos seres queridos que esperan el regreso de los soldados que quizás no volverán. Aquellos hombres y mujeres que aguardan a sus esposos, hijos, padres. En esta ocasión, Katyusha nos cuenta sobre una chica que espera el regreso de su amado de la guerra. Es una composición creada en los tiempos, como se puede deducir, de la Gran Guerra Patria, es decir, de la Segunda Guerra Mundial. La composición fue creada en el año de 1938 por Matvei Blanter y la letra por Mikhail Sakovsky. Fue interpretada por la célebre cantante folclórica Lidia Ruslanova. Katyusha es el diminutivo del nombre ruso Yekaterina, o sea Catalina. Katia es apodo y Katyusha es el hipocorístico. La canción también dio nombre, como se pueden imaginar, a los lanzacohetes BM-8, BM-13 y BM-31 Katyusha que se construyeron y usaron por el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. La canción tuvo composiciones adaptadas en diferentes países, como en España, donde la División Azul la adaptó como Primavera o Nueva Cara al Sol. En Italia, los partisanos la adoptaron en la canción Fischia il vento, el viento sopla, que junto con Bella Ciao se convertiría en una canción de resistencia contra el nacionalsocialismo. Igualmente sería utilizada en Grecia por los partisanos que luchaban contra las fuerzas del Eje, renombrándola como el himno del Frente de Liberación Nacional. Sin duda, una canción que más que solo un canto a la espera de un ser amado en la guerra, fue una motivación con mucho significado en los diferentes frentes de la guerra. Número 5. Himno de la República Democrática Alemana. Si este fuera un top, seguramente el himno de la República Democrática Alemana estaría en los primeros lugares. Quizás, en mi opinión, en el segundo lugar. Es un himno hermoso que demuestra el anhelo de Alemania por levantarse de las ruinas. Quizás por ello su título es Auferstanden aus Ruinen, Resucitados de las ruinas. Fue el himno oficial de este bloque desde 1949 hasta 1990. La canción fue escrita en 1949. La letra es del poeta comunista Johannes R. Becher, quien después se convertiría en el ministro de Cultura de la RDA.
La melodía corresponde al compositor Hans Eisler. Lamentablemente, y pese a que se sugirió adoptar el himno en la Alemania reunificada, se rechazó por preferir el de la RFA llamado Deutschlied. Incluso se intentó que mínimo la letra también fuese integrada a este himno oficial de la Alemania unificada, pero igualmente fue rechazado. Sin embargo, la trascendencia de este himno, que pocos de la República Federal Alemana conocen aún, se preserva. No solo como un archivo histórico de la música alemana, sino como un sentir de la humanidad, de trabajo, de esfuerzo, de los anhelos de un pueblo azotado por la guerra y la destrucción, de que algún día el nuevo sol brille en una Alemania limpia y renovada, donde nunca más una madre deba llorar a sus hijos caídos en combate. Número 6. Música comunista china. China, sin lugar a dudas, es un lugar enigmático, sobre todo por lo ocurrido durante la época de Mao Zedong. Creándose el 1 de octubre de 1946 la República Popular de China. Durante la guerra cultural, la música tradicional china fue prohibida, utilizando la música ahora como un medio de propaganda, que era el único uso que le daba Mao Zedong. La música preferida de los maoístas eran canciones marciales con letras procomunistas. En los mítines se solía escuchar el mismo repertorio de canciones como El Este Rojo, que era la favorita de Mao, y la alegre, sin el Partido Comunista no habría una China nueva. De 1949 a 1956, China vivió una oleada de composiciones de música sinfónica con elementos folclóricos y tonos populares. El más destacado compositor de esta época fue Wang Yunye. Aún pese a las restricciones de la época, Mao no se cerraba por completo a la música occidental, a la que consideraba adelantada, por lo que sugeriría lo siguiente. Reconozcamos que respecto a la cultura moderna de Occidente, sus estándares son más altos que los nuestros. Hemos quedado a la saga. Debemos ser mejores para absorber las cosas buenas de los extranjeros con el fin de mejorar nuestras propias deficiencias. No es bueno si no sabemos cómo escuchar música extranjera o interpretarla. Rechazar todo lo extranjero es lo mismo que adorarlo ciegamente. Estudiar la música occidental tiene muchas responsabilidades. El desarrollo de la música china tiene que depender de ustedes que estudian música occidental. Los temas occidentales que estudian son útiles. Hay que dominar tanto las cosas occidentales como las chinas sin occidentalizarse por completo. Si se comprende esta política básica, tendrán un gran futuro. Número 7. Barcha Bianca. La Varsoviana es una canción revolucionaria polaca de 1883 que fue recuperada en 1897 por el poeta polaco Wacław Świeciński. Fue muy popular en Rusia en el periodo revolucionario de 1905 a 1917. Świeciński escribió la letra de esta canción en su celda en el pabellón 10 en la cárcel de la ciudadela de Varsovia en 1879, condenado por sus actividades socialistas. El texto fue publicado en 1883 en la edición del primer año de la revista Proletariado, después de que regresara de su exilio en Siberia. Aunque se solía cantar entre los socialistas polacos durante las manifestaciones de 1885, se comenzó a volver popular. Incluso fuera de los círculos socialistas que la utilizaban, la canción obtuvo su nombre de la manifestación del 1 de mayo de 1905 en Varsovia, cuando se convirtió en el himno de los trabajadores manifestantes. La versión rusa se le atribuye a Gleb Tsisanovsky, compañero de Lenin, escritor y economista, líder del movimiento revolucionario en Rusia, quien la realizó en 1897. Fue publicada en Rusia en 1900 en la revista A Causa de los Trabajadores. En 1902 se editó en la colección de canciones de la Revolución que publicó Iskra. Alcanzó gran popularidad en la Revolución de 1905.
Esta canción tiene múltiples versiones para varios países. En los países hispanos es conocida por la canción del anarcosindicalismo a las barricadas, adaptada a la letra por Valeriano Obrón Fernández. Número 8. Der offene Aufmarsch. Der heimliche Aufmarsch. La marcha secreta, un poema de Erich Weiner, escrito en 1929. Vladimir Vogel compuso la música. La versión más famosa fue un nuevo arreglo por parte de Hanns Eisler, la cual se puede escuchar en partidos comunistas desde entonces. En 1957 la canción fue reescrita por el Sui de la Guerra Fría, conocida ahora como Der offene Aufmarsch, es decir, la marcha abierta o el despliegue secreto, que se convirtió en un himno de la República Democrática Alemana y el Ejército Nacional del Pueblo. Existen otras dos versiones, una noruega y otra sueca, escuchada por los trabajadores y socialistas de aquellos lugares, aunque la letra es diferente, sin embargo, se mantiene el arreglo musical. Número 9. La Internacional. Una canción que es considerada la canción de los obreros del mundo entero debería estar en esta lista, por figurar a la vez como el primer himno de la Unión Soviética antes del ya tan conocido himno instaurado en 1944. La letra original en francés es de Eugène Pottier y fue escrita en 1871 dentro de su obra Cantos Revolucionarios. En 1888, Pierre de Gaiter la musicalizó por encargo de Gustave Delory, dirigente del Partido Obrero francés en la ciudad de Lille, en Francia. Para el repertorio de la coral del partido, la Lira de los Trabajadores, quienes lo interpretaron por primera vez en la Taberna de la Liberté de la Rue de la Vignette de Lille. En 1889 fue adoptada como himno de la Segunda Internacional y, como se ha mencionado asimismo, como himno de la Unión Soviética de 1922 hasta 1944. La Internacional sin duda es la más conocida melodía, canción que representa a los trabajadores que quieren un cambio radical, además de los partidos comunistas, socialistas, anarquistas y marxistas. Ha sido traducido a cientos de lenguajes en el mundo. El canto de la Internacional ha estado prohibido en múltiples países de todo el mundo por considerarlo antisistema o antisocial y subversivo. Se considera ilegal por su relación con partidos anárquicos y comunistas, así como las ideas revolucionarias que defienden. Y he de agregar que tienen razón, puesto que esta canción busca la unificación de las clases oprimidas para levantarse en contra de la injusticia. ¿Qué podría ser más antisistema que eso? En palabras de Lenin, sea cual fuere el país en que recale un obrero consciente, fuese cual fuere el lugar a que lo empuje el destino, sea cual fuere su sentimiento de ser un extranjero privado de idioma y de amigos, lejos de su patria, puede encontrar camaradas y amigos gracias a la canción familiar de la Internacional. La Internacional es llamada así precisamente porque no toma en consideración razas o nacionalidades, sino la justicia de las clases oprimidas. Prekrasnaya Dalokha. Un futuro que estaría pronto truncado con la caída de la Unión Soviética. Esta composición fácilmente está entre las mejores. Su contenido nos permite al menos soñar, vislumbrar un futuro hermoso,
Un futuro en el que nos ayudemos como hermanos, como una de las estrofas nos menciona. A un amigo nunca he de abandonar. Aún con las súplicas de que el futuro no fuese cruel, en breve lo sería. Pero aún queda viva la esperanza. Quizás una composición que nos habla de eso, de esperanza, de un mejor futuro, de mejores tiempos, de mejores días, que no llegan sin esfuerzo, pues otra de las estrofas nos menciona: una voz severa me cuestiona, ¿qué he hecho hoy para el mañana? Fue una canción que aparecería en la serie soviética del año 1985, La visitante del futuro, dividida en 5 episodios y dirigida por Pavel Arsenov, basada en la novela de 1978 titulada Dentro de 100 años, hecha por Kir Kuleshov. Hacia el hermoso futuro nos dirigimos. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra canción del comunismo que te haya gustado? ¿Una marcha militar o algún himno que sea de tu agrado? Por favor, comenta tus impresiones. ¿Conocías estos himnos y marchas? ¿Cuál es tu favorito? Podrás expresarte con mucho respeto en los comentarios. Esto fue Himnos y composiciones del comunismo. Nos vemos muy pronto.